¿Por qué elegí Brasil y no Europa para migrar? ¿Cuáles fueron los motivos que me llevaron a terminar viviendo en Brasil? Bueno, todo esto y mucho más te lo voy a explicar en este video. ¡Vamos! Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como les expliqué en la introducción, les voy a contar los motivos que me llevaron a terminar viviendo en Brasil y no en cualquier país de Europa o Estados Unidos como lo había pensado antes de venirme para acá. Para quien no me conoce, mi nombre es Giu López, soy argentino viviendo en Brasil hace 1 año y 9 meses. Y como cualquier argentino, como cualquier persona que quiere emigrar de su país, había pensado la idea de irme a España, de irme a Alemania, de irme a Gran Bretaña, de irme a Estados Unidos, pero finalmente no lo hice hasta que encontré una ciudad increíble llamada Florianópolis en Brasil que me hizo cambiar totalmente de opinión. Obviamente que cada uno tendrá sus motivos, sus razones por las cuales emigra a un determinado país, y en este video yo te voy a contar mis motivos, mis razones por las cuales yo terminé viviendo acá en Brasil. Los puntos son los siguientes, los puntos que voy a analizar son los siguientes: el trabajo, el costo de vida, la documentación, el idioma y la cultura, el clima y las playas. Estos fueron los 5 puntos que me hicieron decidirme por Brasil. Así que en este video los voy a analizar y les voy a contar mis motivos punto por punto. Sin más vueltas, arrancamos con este video. Y bueno gente, el primer punto tiene que ver con el trabajo. ¿Por qué fue que me decidí por Brasil y no por cualquier país de Europa para emigrar? Bueno, la realidad es que en mi caso yo ya estaba con trabajo en Argentina. Estaba trabajando de manera remota hacía 1 año y algunos meses, entonces ya tenía la posibilidad de irme a otro país con trabajo remoto. Con lo cual ya era una gran ventaja porque sinceramente en mi cabeza no tenía muchas ganas de trabajar de lavacopas, trabajar de mozo, trabajar de cualquier cosa que uno trabaja cuando emigra a otro país. Entonces por ese lado yo tenía la cuestión del trabajo bastante resuelta. Obviamente que habían cuestiones que no me cerraban, pero lo primordial, lo más importante y lo que uno más necesita cuando apenas llega a un país era que tiene que ver con el trabajo. Yo ya lo tenía resuelto. Obviamente que con un trabajo remoto no todo se soluciona, hay un montón de cuestiones que uno tiene que resolver, porque por ejemplo no es lo mismo con un sueldo de $1000 vivir en Brasil que vivir en Estados Unidos o que vivir en España. El costo de vida siempre varía de acuerdo al país. Pero bueno, en mi caso, yo la cuestión del trabajo ya la tenía resuelta, ya sabía que me iba a ir a cualquier país con trabajo remoto y eso realmente no iba a ser un problema, por lo menos al principio, hasta yo poder acomodarme y quizás si surgía la posibilidad poder trabajar de otra cosa. Ahora vamos al segundo punto que tiene que ver con la cuestión del costo de vida que me hizo decidirme por Brasil. Y esto está muy relacionado con el trabajo porque el costo de vida va a estar también determinado por el trabajo que uno tenga. Y lógicamente en Brasil el costo de vida es mucho más bajo en comparación con Europa, con Estados Unidos. Es mucho más bajo. Con un sueldo de $1000, con un sueldo de $1200, uno realmente puede vivir muy bien no solamente en Brasil, sino que en cualquier país de Latinoamérica o en Asia también. También en su momento lo había considerado a Asia, pero bueno, por una cuestión de papeles y demás, no lo terminé eligiendo. Pero bueno, realmente yo con lo que cobraba y con lo que ganaba en ese momento sabía que podía vivir muy bien en Brasil y quizás en Europa no tanto, porque imagínense que para vivir bien en Europa creo que tenés que ganar más de 1200 euros aproximadamente y en ese momento no llegaba con ese salario. Entonces uno de los motivos por los cuales me decidí a venirme a vivir a Brasil fue por el costo de vida que era tan bajo. Y ojo, no es que se vive mal en Brasil, obviamente que depende de la ciudad. Para mucha gente Brasil es solamente Río de Janeiro, pero nada que ver gente, hay un mundo por descubrir en Brasil. Tienen ciudades muy buenas como Florianópolis, Curitiba, Joinville, que son ciudades súper tranquilas, súper seguras, con trabajo y nada que ver a lo que es el resto de Brasil o lo que la gente conoce como Brasil. Entonces me cerraba tanto por la cuestión del trabajo, que ya me venía con trabajo remoto, no tenía que agarrar la pala,
y también me cerraba por la cuestión del costo de vida, que iba a vivir bastante bien con lo que ganaba en ese momento. Y quizás en Europa iba a tener que agarrar la pala en cualquier momento, iba a tener que salir a buscar trabajo, iba a tener que trabajar en un hotel, cosa que realmente no tenía ganas. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con la cuestión de la documentación. Bueno, les voy a contar mi experiencia personal y en qué situación yo estaba en ese momento. Había considerado diferentes cuestiones relativas a las visas Working Holiday, había considerado también el manifiesto de interés que uno puede pedir en Portugal, por ejemplo, que es que vos llegás como turista y solicitas el manifiesto de interés, que significa, bueno, básicamente, mira, yo quiero vivir acá, ya tengo trabajo, ya tengo casa. Eso es básicamente el manifiesto de interés en Portugal. Había en otros países también que me habían seducido bastante, como puede ser Malta, un país en el cual se habla inglés, yo sé hablar inglés, entonces podía trabajar en Malta, podía estudiar. Había considerado también otros países de Europa del Este, que el costo de vida es mucho más bajo, pero en muchas ocasiones tenías que saber hablar el idioma y tenías que tener pasaporte europeo. Esto, lo del pasaporte europeo, es clave, fue determinante y clave para mí. ¿Por qué? Porque uno, al no tener pasaporte europeo, está muy limitado, Tiene que elegir un país de Europa que no sea tan burocrático, que no sea parte de la Unión Europea, que te permitan quedarte en la medida de lo posible como turista, porque en mi caso yo no tenía pasaporte europeo. Entonces el 70% de las posibilidades, lógicamente, que se me limitaban. Estaba muy limitado a simplemente tener que manejarme con el pasaporte argentino. Hay excepciones, como ya les comenté, hay otro tipo de visas de trabajo, de estudio y demás, pero realmente me pareció como que no quería tampoco volver a lo mismo, no quería terminar trabajando en un campo recogiendo kiwis en ese momento con una visa Working Holiday, ¿se entiende? Como yo ya estaba con trabajo, dije, loco, ya estoy un paso adelante, ya eso es una gran ventaja. Entonces muchos países de Europa los descarté, dije, me parece que por acá no va. Lo mismo me sucedió con Estados Unidos. Estados Unidos es muy burocrático en la cuestión migratoria. De las formas más fáciles para poder emigrar a Estados Unidos es con trabajo, que te contraten desde Estados Unidos una empresa, pero obviamente que tenés que ser el mejor en tu área, casándote con una persona que sea de nacionalidad estadounidense o yéndote a estudiar, entre otras opciones que podés elegir. Y obviamente que yo no tenía tampoco el dinero como para poderme ir a estudiar a Estados Unidos, tampoco es que era Mark Zuckerberg en la tecnología como para que me contrataran para irme a trabajar a Estados Unidos, y lógicamente que no estaba casado con ninguna estadounidense, ni tampoco lo haría por conveniencia. Así que también Estados Unidos en la parte de la documentación lo había descartado bastante, al igual que Europa. Y obviamente que buscando, revisando, Brasil era muy fácil, muy sencillo para poder vivir. Había un convenio entre Argentina y entre Brasil para poder hacer la documentación de residencia bien rápida. Tenías los mismos derechos que un ciudadano brasilero. Entonces dije, ya está, me voy a vivir a Brasil. Fácil para hacer la residencia, costo de vida bajo y no tengo que ponerme a buscar trabajo. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la cuestión de el idioma y la cultura brasilera. Obviamente que yo ya estaba realmente enamorado de la cultura brasilera. El idioma portugués realmente me gustaba muchísimo, sabía algo, había escuchado muchas músicas, muchas canciones durante toda mi vida en Argentina, entonces estaba más o menos familiarizado con eso, con el fútbol. Entonces era algo que me atraía bastante. Me atrajo mucho la cuestión del idioma portugués, que era algo que lo quería aprender bien, lo quería perfeccionar y quería hablar como un nativo. Y obviamente que la cultura en general me encanta, la brasilera, la música, las playas, que ahora vamos a ir a la cuestión de las playas y el clima. Todo lo relativo a Brasil y su historia me encantaba y me llamaba muchísimo la atención. No es que en otros países de Europa no me hayan llamado la atención, como ya lo mencioné, sí realmente me llamaban la atención, pero tampoco
era que me moría por irme a Alemania y aprender alemán o irme a UK, a Gran Bretaña, para aprender el inglés británico. No me moría por eso realmente. Sí, obviamente que me gusta la historia de Europa, todo lo relativo a Europa, los castillos que hay en Europa son hermosos, pero realmente por cuestiones culturales e idiomáticas yo no me hago ningún tipo de problema. Yo aprecio cualquier tipo de cultura y de idioma. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la cuestión del clima y de las playas. Obviamente que Brasil es súper conocido por la cuestión de las playas que tiene, principalmente en el nordeste. Son playas paradisíacas, muy parecidas a las del Caribe. El clima es bastante bueno, a pesar de que en Brasil llueve bastante. El clima es muy lindo. Lindo clima, buenas playas, buena sensación, buena vibe. Todo eso obviamente que conlleva que, no sé por qué, pero el hecho de estar viviendo cerca de una playa, el hecho de estar viviendo en un ambiente en el cual sea caluroso, obviamente que me transmitía como esa sensación de felicidad, de alegría, ¿se entiende? Dije, bueno, a mí me gusta la playa, me gusta el calor, me gusta el verano, me voy a ir a un país que tenga todas esas características. Y también por ese lado de las playas y del clima, realmente me cerró por todos lados. El clima de acá de Florianópolis, que es la ciudad en la cual vivo, si bien llueve bastante, no es un frío helado como el de Buenos Aires. En Buenos Aires en invierno creo que baja a los menos grados, baja a los -1 grado. Es bastante frío. En cambio acá en Florianópolis no tanto. Si bien en invierno hay bastante viento, es fresco, no se compara con el invierno de Buenos Aires. Entonces, por la cuestión del clima y de las playas, realmente sabía que tenía un montón de posibilidades para poder conocer playas increíbles, naturaleza, estar tirado en una playa trabajando con mi computadora. Eso era lo que yo me imaginaba en ese momento. Así que bueno, gente, este fue el motivo por el cual elegí Brasil y no Europa para poder emigrar. Me cerró por la cuestión del trabajo, que yo ya me venía con trabajo remoto, trabajo asegurado. Me cerró por el costo de vida. Me cerró por el tema de la documentación. Sabía que iba a poder estar acá de manera legal sin ningún tipo de problema. Y en Europa se me iba a complicar un poco más porque estaba muy limitado. Me cerraba por la cuestión del idioma y de la cultura brasilera, que me encanta. Acá sienten pasión por el fútbol también, loco. Y me cerraba por la cuestión del clima y de la playa. Muchos pensarán, bueno, pero no vas a comparar una ciudad, un país de Europa con Brasil. Gente, insisto, para muchas personas Brasil es solamente Río de Janeiro, el Amazonas y una playa del nordeste. Y no, nada que ver. O sea, acá hay ciudades muy seguras, muy tranquilas, con trabajo. Tiene sus puntos negativos, por supuesto, Brasil, como cualquier país de Latinoamérica y como cualquier país del mundo. Hay salarios muy bajos, hay muchísima desigualdad, pero obviamente que la cuestión de los salarios y demás, a mí, yo en mi caso lo tenía bastante resuelto porque ya venía con trabajo, no me hacía mucho problema por el hecho de tener que trabajar. Así que, gente, sáquense la idea de que Brasil es un país peligroso, de que no se puede emigrar a Brasil. Hay ciudades muy buenas como Florianópolis, Curitiba, Joinville, Blumenau. Principalmente las ciudades del sur son las más seguras. Obviamente que hay ciudades de Sao Paulo también del sudeste que son muy buenas, una economía muy fuerte, es una potencia en Latinoamérica y es una potencia económica en el mundo. Brasil, muchísimas posibilidades. Quien no ve las posibilidades es quien no las quiere ver. Mil gracias y hasta el próximo video. Chao.